Mushoku Tensei, volumen 24, capítulo 4, parte 1 de dos partes que va a tener este capítulo 4, titulado La aldea Supert. La aldea se parecía mucho a la aldea Migurt. Filas de toscas casas de madera yacían dentro de una cerca que se elevaba hasta casi los 2 metros de alto alrededor de la aldea. Cerca de las casas de madera había un terreno de cultivo de un tamaño modesto. A diferencia de la aldea Migurt, una amplia variedad de vegetales crecía ahí. Probablemente tenían un buen suelo. Las pieles de los recientemente descuartizados animales yacían detrás de una de las casas. Era una bestia de 4 patas con pelaje pálido. Esta era la verdadera forma de los monstruos invisibles. Aparentemente, una vez que ya habían estado muertos por un tiempo, ellos dejaban de ser invisibles. El cuerpo del que nos había atacado terminó con un pelaje colorido después de morir. Eran llamados lobos invisibles, justo como esperarías. En el centro de la aldea yacía una fuente, y cerca un grupo de personas estaba reunido alrededor de una gran olla preparando la comida. Su cultura de verdad era similar a los Migurt, pero todos los pertenecientes a la tribu Migurt se veían como estudiantes de secundaria con cabello azul. Aquí todos tenían una piedra preciosa en sus frentes y cabello de un tono verde esmeralda. Ellos eran Supert. Aquí hice un nuevo y sorprendente descubrimiento. Los Supert no solo tenían piedras preciosas rojas en sus frentes y cabello verde esmeralda, sino que además todos eran hermosos. En este mundo las personas consideraban atractivos los rasgos más definidos y fuertes. Aún así, los Supert eran hermosos. Ellos no eran los típicos galanes y bellezas delgadas, pero todos eran bien parecidos. Por ahí había una chica de pelo corto que era súper linda. Ella era delgada, a pesar de no ser tan alta. Sus hombros eran musculosos, con unos ojos llenos de determinación. Además tenía pechos decentemente grandes. Era como si alguien hubiese combinado los mejores rasgos de Eris y Sylphie. Esperen, no piensen mal. No estoy pensando en ser infiel. Solo estoy observando objetivamente. Una aldea de bellezas. Esto era diabólico. Ajá, al final las personas del bosque sí eran diablos. He aquí la prueba. Este lugar es aterrador, dije en voz baja. Ajá. Dogga gruñó de acuerdo. Dogga se estaba agazapando detrás de mí como para tratar de esconderse. Él parecía asustado de los Supert. Dogga era de Asura, así que probablemente había crecido escuchando que los Supert eran un montón de diablos. Yo quería tranquilizarlo. Pero si bien los Supert no eran malos como personas, eso no quería decir que esta aldea nos fuera a dar la bienvenida. Aún no podía decirle a nadie que podía relajarse. Me pregunto hacia dónde nos están llevando. Chandol no estaba particularmente asustado. Al ser de la zona de conflicto, él probablemente no conocía los mitos sobre los Supert. Al estar rodeado por todos ellos ahora, él se veía más bien emocionado. Con Ruger, ¿dónde más? Él podría no llevarnos directamente a nuestro destino final. Reflexioné sobre eso. Entonces lo normal sería hacia el jefe de la aldea, ¿no? Ah, si hablamos sobre historias, una celda es otra opción. Pero bueno, no se siente como si estuviésemos en peligro. El guerrero Super se había dado la vuelta para decir secamente: síganme, antes de volver a caminar.
Nosotros lo habíamos seguido tal como nos pidió, y así fue como habíamos llegado a esta aldea. En el intertanto no hubo nada que pudiese llamar una conversación. Ah, los aldeanos parecen cabizbajos, ¿no? Destacó Chandler. Ahora que lo menciona, los super se veían deprimidos. Cada persona que vi tenía un tono enfermizo en su piel y algunos estaban tosiendo mientras preparaban la comida. Por otro lado, los niños se veían saludables. Estaban jugando a perseguirse, riendo y gritando, con sus colas colgando detrás suyo. ¡Ja! Así que los niños super tenían colas. Había esperado un poco más de personas en una aldea de este tamaño. Probablemente estén fuera cazando, ¿no? Probablemente no, debido a que ya están despellejando a su presa. Ah, ese es un buen punto. Ellos ahora mismo estaban despedazando a la bestia, así que eso significaba que ellos deben haber vuelto a casa de su cacería. Podría haber varios grupos pequeños en vez de un solo grupo de cacería grande, y la bestia de ahí podría haber estado preservada, pero supongo que al final están enfermos. No era algo aparente a primera vista, pero sí parecía que un extraño resfriado se estaba esparciendo a través de la aldea. Saber que uno de ellos había ido a comprar medicina podría ser lo que me llevó a pensar de esa forma. Sí parecían enfermos. Tal vez deberíamos estar usando mascarillas, incluso si es solo para un poco de paz mental. Ya casi llegamos. Sigan caminando. Finalmente llegamos a una casa, después de seguir todo este tiempo a nuestro guía Super. Parecía ser la más antigua del lugar, pero también era la más grande de la aldea, el clásico hogar del jefe de la aldea. Jefe, soy yo. He traído visitantes para Ruiger, dijo el hombre Super. Él abrió la puerta para revelar un vestíbulo. Se veía más como un auditorio o una sala de conferencias que la casa del jefe. En su interior había 5 Super. Ellos eran más débiles que aquel que nos había traído hasta aquí, lo cual me hacía pensar que eran ancianos. Era difícil suponer su edad cuando todos ellos tenían el mismo cabello verde, piel pálida y rasgos hermosos. Uno de los 5 se puso de pie mientras yo entraba a la habitación. Ese traje tradicional familiar, la cicatriz en su rostro, la lanza blanca, la bandana que yo conocía también. Su cabello había crecido, así que ya no era calvo. Esta vez no había duda. ¡Ruiger!, grité, sonriendo de oreja a oreja. Estaba tan feliz de verlo después de todo este tiempo que quería correr hacia él, pero me contuve y detuve después de solo unos pasos. Pero Ruiger miraba hacia mí con sospecha en sus ojos. ¿Rudeus? ¿Acaso me había olvidado? Eso sería desgarrador. ¿No me recuerdas?, pregunté. No, es solo que no te ves como te recuerdo. Ah, es cierto. Sí, estoy usando un disfraz. Me quité el anillo para mostrarle mi verdadero rostro. Un murmullo se escuchó, proveniente del jefe y los demás. Era increíble que él me hubiese reconocido con ese rostro, o lo habría sido de no ser por el tercer ojo Super. Ha pasado mucho tiempo. Es verdad. Era tal como en los viejos tiempos. Había tantas cosas que quería decir, tanto que quería contarle. Sobre Eris, sobre Paul. Había mucho que yo quería preguntarle. Por ejemplo, sobre esta aldea y lo que había estado haciendo. De hecho, no necesitaba preguntar sobre la aldea. Ruiger había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. Finalmente, lo había encontrado. Ruiger. Yo estaba llorando. Mis recuerdos de nuestro tiempo juntos estaban regresando a mí. Cuando nos conocimos, él había estado solo. No lo había parecido, ya que primero estuvo con los Migurt y después viajando con nosotros. Pero incluso
viajando con nosotros, rodeado de gente. Había estado solo. Pero ya no más. Felicidades, encontraste a los Super. Así es. Estuvo de acuerdo Ruger, con su sonrisa llegando a sus ojos. Aquí, él estaba rodeado de personas como él. Bueno, no exactamente como él. Los otros 4 estaban un poco cabizbajos, pero Ruger se veía feliz dentro de ellos. Pero Rudeus, continuó él, ¿por qué estás aquí? Ups, es cierto, no había venido aquí para una reunión conmovedora. No podía quedarme recordando los viejos tiempos. Me senté frente a Ruger y coloqué una expresión seria en mi rostro. Es una larga historia y hay mucho que quiero preguntarte. ¿Tienes tiempo? Ruger hizo una pausa para luego decir, jefe. Al fondo de la sala estaba sentado un hombre vestido de forma más lujosa que los otros 4. Sin duda era el jefe. Él se veía preocupado por la pregunta de Ruger. ¿Este humano es confiable?, preguntó él. Lo es, respondió Ruger. Entonces no hace falta decirlo. El jefe dio su permiso, y Ruger y yo comenzamos a compartir lo que sabíamos. Antes de comenzar mi historia, Ruger me contó sobre cómo había llegado a esta aldea. Ocurrió justo después de que me entregó a Norn y Aisha, cuando emprendió un viaje para encontrar a los super sobrevivientes. Él planeaba ir de país en país y buscar en el norte del continente central. Sin embargo, tan pronto como salió de la ciudad, Badigadi fue hacia él. Él dijo que sabía dónde encontrar a los super, que seguían con vida, explicó Ruger. Aunque Ruger tenía sus sospechas, él no tenía ninguna otra pista. Decidió seguir a Badigadi. Ellos viajaron juntos por años hasta llegar al reino de Vigeiril. Entonces, Badigadi lo llevó hacia los super que vivían en el bosque del no retorno, más allá de la quebrada del Wyrm de tierra. La tribu super le dio una cálida bienvenida. Después de la guerra, ellos tenían mucho que discutir y por lo que disculparse, pero incluso así, le dieron la bienvenida. Ruger comenzó su vida en la aldea y encontró un poco de paz ahí. Pero ahora estamos siendo afectados por una plaga, dijo él. Era una plaga de origen desconocido. Los primeros síntomas se parecían a los de un resfriado, pero con el paso del tiempo el afectado se debilitaba, sufría de temblores inexplicables y la visión de su tercer ojo se nublaba. Llevaba a la muerte. La magia de sanación no tenía efecto. Ruger, al ver que un aldeano tras otro caía en las garras de la plaga, fue en busca de una cura. El propio Ruger había contraído la enfermedad, pero por el bien de la aldea, él arrastró su tembloroso cuerpo hacia la segunda ciudad de Irelil. La suerte estaba con él, ya que encontró a un comerciante ambulante que le vendió medicina. Ahora, la aldea estaba sobre el camino hacia la recuperación. Pero hay un rumor circulando fuera del bosque, intervine. Dicen que el grupo enviado a investigar a los diablos en el bosque fue asesinado. Supongo que los monstruos salieron del bosque mientras nosotros sufríamos de la plaga. ¿Por qué los Super habían construido su aldea en un lugar como este? Por más o menos la misma razón que en la historia que la anciana nos contó en la aldea de la quebrada del Wyrm de tierra. Esto fue hace cientos de años. Después de ser desterrados del continente demoníaco, los Super vagaron de un lado a otro a través del mundo, solo para ser discriminados en cada lugar al que llegaban. Los Super refugiados evitaron lugares abiertos, viajando en cambio a través de bosques y laderas de montañas, en busca de su tierra prometida. Ellos siguieron viajando por mucho tiempo, buscando una tierra donde los humanos temieran aventurarse, donde pudieran vivir sus vidas en paz. Al final, ellos encontraron este lugar, el bosque del no retorno, más allá de la quebrada del Wyrm de tierra.
Gracias a los dragones de tierra, los monstruos grandes no se acercaban. Todo lo que vivía dentro del bosque eran los monstruos invisibles. Por supuesto, los lobos invisibles fácilmente eran tan fuertes como cualquier otro monstruo. Su invisibilidad era una ventaja increíble. 3 de ellos fácilmente podían acabar con un grupo de aventureros. Pero los Supert, con su tercer ojo, no tenían problemas para ver a monstruos invisibles. Si bien los lobos invisibles eran fuertes, ellos no eran rivales para los Super, quienes se habían suscrito al canal de Kev Overlord, dejado un like, un comentario y compartido el video. Si te vuelves un miembro del canal de YouTube, también serás un miembro honorario de la tribu Super. Y además todos mis videos te llegarán de forma anticipada. Vuélvete miembro de la tribu Super. Venga. Si bien los lobos invisibles eran fuertes, ellos no eran rivales para los Super, quienes habían vivido en el continente demoníaco. Comparados a los monstruos de ahí, estos lobos eran prácticamente cachorros. Y así, los Super se asentaron en el bosque del no retorno. Como era de esperarse, ellos se encontraron con problemas. Había humanos cerca y solo porque los humanos usualmente no entraban al bosque. Eso no quería decir que nunca entraban. No mucho después de que los Super comenzaron a vivir dentro del bosque, una aldea humana apareció cerca. Los aldeanos comenzaron a frecuentar el bosque y ocasionalmente se acercaban peligrosamente cerca al hogar Super. El jefe Super llegó a un acuerdo, en el cual ellos reducirían el número de monstruos en el bosque y los mantendrían lejos de la aldea, y que protegerían a cualquier aldeano que se perdiera en el bosque. En la historia de los aldeanos, ellos habían estado aquí primero, pero esa era una imprecisión menor. Esto fue hace 200 o 300 años, así que la versión de los aldeanos tenía que estar mal. El Supert que había llegado a ese acuerdo todavía estaba con vida. Los Supert mantuvieron una distancia segura de la aldea y se llevaban bien. Hasta que la agitación causada por la plaga rompió el balance. El rey no va a destruir esta aldea, le dije a Ruiger. Le conté los rumores circulando dentro del reino de Vigeiril y lo que el rey iba a hacer. Así que ese es su plan, ¿eh? El jefe y los demás reaccionaron con desesperación ante mi noticia. No había resolución de enfrentar a los invasores que venían a destruirlos, solo una miserable resignación. Todos agacharon sus cabezas. Se veían derrotados. Entonces no seremos capaces de seguir viviendo aquí por más tiempo. ¿Acaso existe lugar para nosotros? Si no fuese por esa terrible guerra. Ruiger miró hacia sus rostros afligidos con remordimiento en sus ojos, como si creyera que les había fallado. Lo siento, dijo él, pero los demás rápidamente sacudieron sus cabezas. No te estamos culpando, Ruiger. Nosotros también apoyamos a Laplace. He sido implacable en ocasiones, pero en esos días todos nosotros estábamos muy orgullosos de ustedes, los guerreros que enviamos hacia el campo de batalla. Somos igual de culpables. Pero, ¿por qué nosotros somos los únicos que debemos sufrir tanto? ¿Por qué Laplace le hizo tal cosa a los Supert? Podía escuchar la angustia en la voz del jefe, pero ni una sola pizca de culpa o arrepentimiento. Simplemente era la voz de un hombre que veía con desesperanza su destino. Su voz y lenguaje corporal me decían que él no veía otra forma más que huir. La guerra había terminado hace 400 años. Para los humanos ya era historia antigua, pero tal como el incidente de desplazamiento me había perseguido todos estos años, la guerra de la plaza aún continuaba para los Supert. Una pesadilla que se rehusaba a terminar. Sin pensarlo, yo dije: si gustan, yo podría negociar con el reino de Vigeiril. ¿Qué?
Soy un humano y tengo bastante influencia política. Expliqué. Todo este tiempo los super han cazado a los monstruos peligrosos dentro del bosque para proteger una aldea humana. El reino de Vigeiril se ha beneficiado de eso. Si lo explico todo claramente, creo que puedo al menos convencerlos de dejarles una esquina del bosque para que vivan. Yo no sabía cuál era la acción correcta a tomar. Mi misión era derrotar a Geese. Seguro, convertir a Ruiger en mi aliado era parte del plan, pero después de pasar por todos estos problemas para evitar llamar la atención de Geese, ¿podía justificar un curso de acción innecesario que podría meterme en problemas? Pero si no lo hacía, bien podría dejar que la tribu Supert sea asesinada. Entonces, ¿para qué había vendido todas esas figuras de Ruiger y los libros ilustrados? Hice todo eso porque quería ayudar a restaurar el honor de los Supert, salvar a Ruiger. Por supuesto, era posible que estuviera confundiendo mis prioridades. Tal vez el momento era el equivocado, pero ¿quién iba a salvar a los Supert de su difícil situación si no era yo? Los humanos nos odian. Ellos nunca lo aceptarán. El odio que los humanos tienen por los Super se está debilitando. En el reino de Vigeiril incluso han aceptado ogros que ni siquiera se parecen a los humanos. No creo que el reino se resista mucho a la idea. La iglesia de Milis no tiene mucha influencia por aquí. Si hago que mis aliados esparzan historias positivas sobre los Super a través del territorio mientras trabajo con ustedes, creo que las personas los aceptarán. Dije todo esto muy rápidamente. Al menos el reino de Vigeiril no tenía razón para borrar del mapa a los Super. Sin ellos, los lobos invisibles saldrían del bosque y destruirían la aldea humana. No sabía hasta dónde vagaban los lobos invisibles, pero los ataques incluso podrían amenazar la segunda ciudad de Irelil. De ser necesario, ellos podían clamar ignorancia sobre los Super. Eso sería más beneficioso que matarlos a todos. Y si las cosas no funcionan con el reino de Vigeiril, ustedes siempre pueden mudarse al país de mi amiga. El reino de Azura sería complicado. Al final del día, la iglesia de Milis era demasiado grande ahí. Pero existía un vasto bosque en la frontera norte de Azura, el cual no pertenecía a ninguna nación. Si ellos no estaban técnicamente dentro de las fronteras y no hacían ningún daño, la sucursal de Azura de la iglesia de Milis no podría quejarse. Además, Ariel tenía conexiones con un grupo fuera de la ley en el bosque del norte. Tal vez ellos podrían llegar a un acuerdo amigable de arrendamiento, a pesar de que Ariel podría tratar de usarlos para sus propios planes. ¿Estás seguro de todo esto? ¿Siquiera podemos confiar en ese humano? Cualquier amigo de Ruiger. Pero lo que está diciendo es difícil de creer. Los demás sentados alrededor del jefe estaban hablando entre ellos. Eran tan parlanchines que era difícil creer que eran de la misma raza que Ruiger. Todos los Super se veían jóvenes, así que se sentía como ver una reunión de junta de vecinos en un barrio de recién graduados de la universidad. Si tan solo pudiese grabar un video de esta escena y diseminarlo a través de la sociedad humana, entonces ellos al menos verían que los Super no eran diablos. No podemos tomar una decisión de inmediato, dijo el jefe cuando la discusión terminó. Era comprensible. Si un hombre extraño apareciera de la nada y dijera lo que yo dije, podía entender que estuviesen demasiado confundidos como para responder. Entiendo, dije. Los humanos atacarán en 16, tal vez 17 días desde ahora. Ahora mismo, todavía hay tiempo para razonar con ellos. Por favor, no demoren demasiado. Si las negociaciones fracasaban, yo simplemente defendería la aldea Super con mis propias manos. Muy bien, te tendremos una respuesta en un par de días, dijo el jefe. Él y los demás se pusieron de pie para irse, con expresiones sombrías en sus rostros. Esperen,
Todavía no he llegado a la parte del por qué estoy aquí. Dije apresuradamente. Ya nos has dado muchos asuntos problemáticos a considerar. Además, ya casi ha anochecido. Deberíamos terminar la reunión ahora. Deseo poner en orden mis pensamientos. Salir del trabajo a tiempo. Sus reglas laborales serán ejemplares. Encárgate de que tus invitados tengan comida y un lugar donde dormir, le dijo el jefe a Ruiger. Lo haré. No era el fin del mundo. Lo que había venido a decir podía esperar hasta mañana. Y bueno, no podía luchar contra Giz y el dios humano a menos que solucionara este problema con la aldea. Un paso a la vez. Mañana, cuando llegáramos a la razón detrás de mi propuesta, yo regresaría y lo explicaría. Y así, mi reunión con el jefe había terminado. Fin de esta primera parte. Oye, es una trampa, pa. Ya ve, están viendo el plan del dios humano, ¿no? ¿No? O sea, evidentemente, Badigadi no creo que haya ayudado a Ruiger por ser apóstol, porque hasta hace nada decidió Badigadi ayudarlo, ¿no? Hasta hace nada. Pero el dios humano aprovechó esto para atraer a Rudeus. O sea, no importa qué tan de incógnito vaya, si le presenta un problema el cual tiene que solucionar con su reputación, simplemente está haciendo que Rudeus salga él mismo de su escondite. Es un gran plan. Es un muy buen plan. Me sorprende mucho. Viniendo del dios humano. Bueno, no es un tonto, para nada es un tonto. Es una gonorrea realmente, pero es como... ¡Wow! Puta madre. Estás cayendo derechito en la trampa, Rudeus. No lo estás pensando. Reino de Vigeiril, Giz... nunca habían tenido un problema en los últimos 300, 400 años y ahora de repente tienen este problema de una plaga y todo es un timing perfecto, Rudeus. Date cuenta, hermano, date cuenta. Lo más sensato es huir, lo más sensato es irse, lo más sensato es cambiarlos de destino. No, yo no digo que lo abandone, yo digo que los mueva de lugar, ¿sabes? Es que igual sabemos que entre este y el próximo volumen es el combate final, es decir que probablemente Rudeus no se vaya a dar cuenta, imagino que probablemente Rudeus no se vaya a dar cuenta y caiga en la trampa y pasen cosas. Y además tiene todas las fuerzas diseminadas. Las tiene por aquí y por allá. Joder. Doble A. Joder. Estoy francamente asustado por lo que vaya a pasar. Porque es que literalmente el dios humano está usando a Ruiger para sacar a Rudeus de su madriguera, ¿sabes? Es que es demasiado timing perfecto. No creo que esto sea pura casualidad. Es una trampa. Giz los está trayendo y Giz les dijo a cada uno, mira, este día nos vemos acá. Capaz, oye, de nuevo, capaz yo hace un par de videos dije que Chandol me parecía que era el dios del norte calma, ¿no? Creo que el tercero o el segundo. Bueno, da igual. Pero y capaz, no, capaz y Giz lo alió, ¿sabes? Y tiene a varios aliados fuertes y les dijo, hey, nos vemos en el reino de Vigeiril, tal fecha, a tal hora. Y están trayendo a Rudeus, lo va a rodear de un montón de gente fuerte y lo pueden joder. Que yo sé que
al final las cosas van a salir bien, supongo. Pero se ve, en estos momentos la veo jodida. La veo negra. Claro, es que está el dios de la espada. Bueno, el ex dios de la espada. Digámosle ahora emperador, ¿sabes? Badigadi, Gisu. Bueno, Gisu. El soñador, que es otro. El que quiere ser un héroe, que es otro. Fua, 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 fua. Le damos a la segunda parte y descubrámoslo. YouTube, en la segunda parte lo descubriremos. Bueno, no sé si lo hace, pero luego lo descubrimos en las siguientes lecturas. Chao.